nosotros no tenemos la menor duda de decir que vamos a explosionar en positivo. Primero, tenemos una estructura que nos quedó de toda la visión de Hugo Chávez Frías en sus 5 objetivos históricos, el número 1 y el número 2, de planta de almacenamiento para semillas. O sea, si no la hicimos con el barril de petróleo a $100, ahora estamos obligados a hacerlo con 50. Y no porque seamos antojosos, fallamos de una cosa pero tenemos la otra, para una gran inserción de la población juvenil en el campo venezolano. O sea, reforzar esa parte de presencia nuestra, de un 7% a un 15%. Objetivo, la soberanía y la seguridad agroalimentaria, que no puede ser si hay el control de los químicos, si hay el control de la fabricación de piezas que nosotros podemos hacer. Yo le decía, nosotros nos explicamos si tenemos una alianza, una obrero, ¿cómo es que nosotros no podemos hacer un disco de arrastra, camarada? Eso es un reto que por tenemos. Por eso lo del sistema de consorcio. No podemos hacer un ceremonial de una arrastra. Yo creo eso tiene que darse por en la práctica, con los CPT. Y allí nosotros acuñamos, a alguna gente no les gusta, se ponen bravos con uno, que es la organización Seguimiento y Control de Gestión. ¿Comprende? Porque aquí llegaron cualquier cantidad de máquinas con músculo para hacer mucha carretera. ¿Por qué no se hicieron? Eso hay que revisarlo. Cuando el equipo está malo, tú buscas emergente o cambia de jugadores. Eso hay que hacerlo y no se pueden poner bravos por eso. Es el papel de uno como diputado y ahora como constituyente. Pero es el papel de un revolucionario, una revolucionaria. Si honestamente queremos actuar, y el presidente Nicolás Maduro nos convocó para esa gestión como un elemento de profundizar las grandes respuestas. Lo otro, allí nos expresaron nosotros, comenzábamos con Wilmar Castro, nuestro amigo. Nos tocó actuar el 27 de noviembre del 92, estaba nuestro camarada Hugo Chávez Frías preso. Nosotros tenemos que imponernos el reto ahora de unas 200.000 hectáreas para la siembra norte-verano. ¿Qué vamos a sembrar norte-verano? Frijoles y caraotas. Más la andada fuerte que tenemos en tubérculos y raíces. ¿Qué otra cosa más tenemos que proponernos para aumentar la capacidad de obrero en nuestro campo venezolano? Llevar la siembra de 600.000 hectáreas a 1.200.000. Entonces aquí debe explosionar la alianza que tenemos con todos los movimientos populares y obreros de Latinoamérica, Suramérica, como una respuesta de solidaridad frente al imperio norteamericano. Sobre esto y más, al regreso de escuchar o acariciarnos con Ahora, de Otilio Galíndez. Vamos a anunciar esta pieza, siempre en la tradición de nuestro programa El Mundo del Trabajo, de poder hacer intermedios con música que nos recree y acaricie los sentimientos. Entonces, ahora el maestro Otilio Galíndez, canción. Economía campesina, lucha contra el latifundio, relaciones semiesclavistas de trabajo y un gobierno bolivariano con un plan de la patria haciendo el esfuerzo en profundizar la transformación revolucionaria del campo venezolano frente a la necesidad de diversificar la economía y superar la economía rentista petrolera. Pablo, habíamos quedado en el segmento anterior reflexionando acerca de lo que está por hacer, de lo que demanda el mismo plan de la patria, pero lo que se ha hecho es suficiente. ¿Cuánto peso tiene la agricultura y lo que se ha hecho en agricultura en el Producto Interno Bruto Nacional, en la economía real venezolana? Y cómo los campesinos y campesinas, el movimiento campesino y la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca pretenden incidir para esa transformación del campo y de las relaciones laborales que allí se desarrollan. Sí, un poquito fónico, ¿no? Mucha agua y calor a la vez. Y mucho meeting. Y una avispa que me picaron. Mucho meeting después de estas
Sí. elecciones regionales que abren también un paréntesis acá, que abre una posibilidad muy cierta a todo este tema de la agroindustria, del campo y de la economía. 18 bastiones para el impulso correcto, de nuestro proyecto bolivariano. Mira, Teobaldo, creo que es importante señalar, y fue un gran esfuerzo, por cierto, era el responsable político, uno llama el comisario político Nicolás Maduro, el diseño de lo que fue la ley del trabajo y trabajadoras, de una alianza que está en pleno desarrollo. Sí, fue el coordinador, designado por el comandante Chávez, de la Comisión Presidencial para la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. Y que está en pleno desarrollo, y que se le ha dado una estructura, cuando hablamos de los CPT, de mucho compromiso de actuación nuestra en todos esos espacios de más de 600 pequeñas y medianas y grandes empresas que se construyeron. Eso provoca mirar la inversión que allí se hizo, que no la vamos a perder y la vamos a defender como sea, porque es el salto posible. Nosotros estamos hablando de una actividad del 4.8% del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es la intención de los consorcios comerciales del mundo? Bajarla, golpearla, y lo están consiguiendo. Pero también están consiguiendo un movimiento y una alianza con nuestros funcionarios, la mayoría de ellos, en función de elevar esa capacidad. Decíamos que para Latinoamérica la intención de costo está en el 4% del Producto Interno Bruto. De eso no se escapa Venezuela. La intención de costo, para la inversión. Para nuestro usuario. Exacto. Un poco más explícito. Del trabajo que allí se invierte. Lo que se proyecta es invertir financiamiento del Estado. Eso fue el año pasado. Año y esta es una medida para Latinoamérica, y cada quien en su porcentaje, pero podemos observar con algunas diferencias de lo de Ecuador, lo de Bolivia, que no tienen esa riqueza que tenemos nosotros. No se ha hecho esa gran inversión a nivel de la preparación ahora de nuestros muchachos y de nosotros los adultos mayores en el campo venezolano. Y yo aquí puedo acuñar algo que nos debe llenar de mucha fuerza, de hecho moral y de valor ético, cuando comparamos lo que fue la China por allá de la Segunda Guerra Mundial, con más de 800 millones de habitantes, ¿ya? Y logró dar el salto, y después de 65 años, China, si no es la primera, es la segunda potencia en ciencia, tecnología, inversión, preparación. Bueno, nosotros vamos ahí, humildemente tenemos 3 satélites, y hay estudio de área, somos 30 millones de habitantes. Fíjate la proyección que tenemos, no teníamos cargados como ellas tanta miseria, de 3 guerras, la guerra intestina, más esas 2 guerras mundiales, ¿ya? No estábamos llenos, y con mucho respeto a nuestras mujeres, cómo se despreciaba el amor y el trabajo que ellas tenían allí. Las bandas que se desataron en función de destrozar lo que había quedado de la China, y fíjate ahora lo que es. Fíjate, nosotros seguimos teniendo petróleo, y vamos a tener petróleo por un rato largo. Tenemos el arco minero y una visión de inversión extraordinaria, que nos dicen que nosotros en poco tiempo, Dios mediante, vamos a explosionar la economía latinoamericana, si revisamos todo lo que eso significa en los nuevos acuerdos del BRICS y compañía. O sea, es una política, y no podemos asustarnos cuando el imperio actúa, tiene que hacerlo. Aquí hay una inversión muy fuerte. No ofendería. Del gran capital mundial, conocido ahora como neoliberalismo, y en nombre del neoliberalismo, de la paz y la vida, asesina y hace guerra. Es por eso que nosotros estamos más convencidos que es para el socialismo que vamos, y podemos hacerlo nosotros los venezolanos y venezolanos. Un ejemplo para Latinoamérica. Pero ¿por qué ir al socialismo si la historia distorsionada muchas veces indica que las experiencias socialistas en el campo, en lo que tiene que ver con la actividad campesina y de los campesinos, no es la más amigable? Se producen expropiaciones, no se reconocen las pequeñas formas de propiedad. ¿Qué tanto de esto, de ese relato, a veces distorsionado, otras veces no explícitamente indicado, pudiera haber
como reflejo, ese reflejo condicionado frente a la palabra socialismo y su relación con el tema del campo, la propiedad del campesino, del pequeño campesino. Sí, mira, para nosotros el hecho Despejemos eso. de esa unidad, digo, nosotros no podemos ser desvinculados de la tierra. Sector rural y campesino, el mismo hombre, sea masculino o sea hembra, tiene que estar vinculado a ese hecho porque de allí depende la alimentación de los seres humanos. Y se nos apreció para el mundo como esclavos. O sea, pelear contra la esclavitud y contra cualquier tipo de violación de los derechos humanos conocido como el derecho a la libertad y la igualdad es una estigmatización. Por supuesto, la derecha y los grandes empresarios no aceptan eso. Nosotros en los tiempos históricos, uno puede revisar las comunidades, villorios, caseríos, y en esos caseríos siempre se producía para la demanda local, la demanda regional y la demanda nacional. No había ninguna alteración. Lo único malo es que todo se recogía luego, el excedente luego de tu explotación lo controlaba uno solo. Una sola familia o un solo individuo. Y a esa explotación le daban toda la dinámica de la plusvalía, que fue lo que nos enseñaron a nosotros en la escuela tradicional de formación de padres. Esa sociedad entró en crisis. Y entró en crisis para nosotros en Latinoamérica, desgraciadamente, en un tiempo de mucho retraso, en el siglo XXI propiamente. Cuando el camarada comandante Hugo Chávez Frías, haciendo todas esas interpretaciones, propone una política de liberación y del encuentro de los factores del cambio del mundo. Explosión, una visión de explotación después de la revolución industrial en el mundo. Y de eso no escaparon las pequeñas propiedades, entre comillas, de quienes nos habían robado cantidades de tierra, destrozaron nuestros valles. Nosotros todavía tenemos las heridas en nuestras espaldas y de los frenos y alambres que nos ponían para controlarnos en el Yaracuy. Más de 500.000 hectáreas fueron devastadas. Casi se sembró en el río mayor nuestro, de la Reina María Alonso. Imagínate todo el daño que le hicimos a la naturaleza. No fuimos nosotros los campesinos ni los pequeños productores. Fueron estos grandes apellidotes que desde la colonia. El latifundio, bravo. Muy fuerte, muy fuerte. Nosotros citamos mucho Yaracuy, por aquí hubieron parte que esa fue y todavía sigue siendo una posición de lucha de libertad y emancipación. Por allí pasó Zamora, el negro Andresote, el negro Miguel. Se dieron la mano con la Reina María Leonza, hasta allá, hasta el corredor de Barinas y Apure, llegando hasta el virreinado de Colombia. Es una historia bellísima que está allí, nosotros la hemos vivido. Ahora, eso es tan sencillo. Una familia por lo común siempre trabaja y eso que trabaja en la producción le alcanza para la alimentación. Por eso es que la gente la identifica con el conuco. El conuco en términos indígenas significa vida. Tú en el conuco tienes casi todo lo que necesitas para una alimentación buena y sana y en armonía con la naturaleza. O sea, el desarrollo industrial no tiene por qué ser contrario a lo que debe ser el cuidado de la naturaleza. Eso fue lo que nos enseñó el capitalismo mundial. Pero una visión socialista tiene, que a lo mejor no lo trató Lenin, lo trató Marx. Debe armonizar ahora más que nunca esa parte del hombre con la naturaleza. Es decir, que es compatible la pequeña propiedad, es compatible el cuidado de la naturaleza, es compatible con el socialismo. No hay la menor duda. No hay contradicción. Si eso no es de esa manera, no hay socialismo. No hay socialismo. Porque es que tú le estás garantizando al futuro a las generaciones por venir. Entonces, ese reto lo tenemos ahora nosotros. Además no tenemos otro planeta donde mudarnos. No tenemos esa sino posibilidad. La Tierra. El de la Tierra. Queremos cuidarla. Otro elemento que fíjate que nosotros practicamos y que el comandante Hugo Chávez Frías, Prensa ya declaró demora, el presidente se demora un poquito. Lo visualizó, tiene que ver con la propuesta de la encuentro de las unidades productivas del país. Nosotros somos una unidad productiva familiar que produce 500 toneladas de maíz
cada 6 meses, que produce 40 toneladas de frijoles, que produce 5 toneladas de quinchoncho. Y cuando nosotros juntamos todo este esfuerzo productivo, nosotros podemos alimentar a un municipio. Hay municipios nuestros que producen 10.000 toneladas de maíz. ¿Y cómo es que nosotros vamos a terminar entonces comprando y haciendo cola para comprar un pan de trigo? Entonces tenemos que lanzar nuestra cultura nuevamente. Y eso pasa por definir cuál es el tipo de industrialización que queremos. El masivo comercial que actúa sobre todas las formas de organización del país, o el que tiene que ver con la naturaleza y nuevas relaciones económicas, productivas. Nosotros tenemos nosotros por ahí otros pilones en el país. Estamos en capacidad de pilar 7 toneladas de maíz. Sale el maíz blanco, el maíz amarillo pilado sin la conchita. La conchita es el nepe y el pico para los pollos. ¿Qué monopolio alimenticio nacional le teme al pilón? El Grupo Polar y compañía, que está conformado por 172 empresas a nivel internacional. Entonces hay que darle duro al pilón. Hay que darle duro. Mira, hay una consigna de la época del 61, gracias a mi papá que por aquella fecha guardó el recorte del periódico. Decía la instalación, que por eso se instaló aquí en Caracas, por aquí en el este, una de sus oficinas más explotadoras en el control de los obreros. Ellos decían: no pile, compra pan, harina. Entonces ahí se acabó, y esto es bueno que lo sepan la gente, se acabó el pico para los pollitos, que por lo común a las 100 o las 200 gallinas les tira las sobras de la comida. Cuando hablamos del huevo criollo, ese es un trabajo muy familiar. Ya se habla que el quinchoncho pudiera estar sustituyendo los miles de dólares que compramos en haba, en soya, o soja, como dicen en el sur, para el tema del alimento balanceado de animales, y sustituir importaciones de este tipo a través de la composición y el trabajo con el quinchoncho criollo. Sí, tiene una serie de elementos nutrientes extraordinarios, tanto el frijol como el quinchoncho. Y nosotros le decíamos del maíz amarillo. Si el maíz amarillo no, el maíz amarillo es para los animales, no, hermano. El maíz amarillo debe ser es para nosotros, porque tiene unos ingredientes de vitaminas extraordinarias. Se puede ligar, se puede encontrar con otros productos del campo y da un buen alimento balanceado para los animales. Es correcto, pero una cachapa de maíz amarillo, o una yaca de maíz amarillo, o una arepa es más que extraordinaria. Nosotros en alguna oportunidad, en nuestra condición de errantes por allá, mire, hicimos siembra de ajonjolí. Entonces uno le habla esto a la gente y dice: a Braulio se le cayó la cédula. No, hermano, el ajonjolí contiene el 40% de los nutrientes de las 2.000 a 2.500 calorías diarias. Tiene un 40%. Entonces tú cargas la gallina, tienes el maíz criollo, tienes el ajonjolí y tienes el agua del río, que hay que recuperarla. Tú no debes tener problemas para tu alimentación. Y es una alimentación sana. Al regreso, genética de semillas, la ley, que había ley que nos legara la Asamblea Nacional en manos de la Revolución ante este accidente de historia que fue el 6 de diciembre del 2015, esa ley de semillas, genética de semillas y empleo joven en el campo. Cómo atraer a nuestros jóvenes al campo para poblar la patria, el resto de la patria, pero poblarla productivamente, poblarla en los campos. Vamos con Aterciopelados, una pieza que hemos escogido para ustedes y que se llama Soy la semilla nativa. Aterciopelados. Sí, de regreso a su programa El Mundo del Trabajo. Aprovechamos la oportunidad para hacer nuestras recomendaciones de esta semana. Les recomendamos desde el punto de vista fílmico, cinematográfico, el documental Maquilas, Zona de Esclavitud. Este documental revela una realidad, la realidad de las mujeres que trabajan en las maquilas, entendidas las maquilas para quienes nos escuchan como formas de flexibilización laboral, como espacios en donde
se expulsa a la trabajadora y al trabajador del marco normativo, donde no se le reconocen derechos y donde se trabaja de manera fragmentada para una gran corporación o una gran forma de emprendimiento o fábrica. Estos son las maquilas muy propias de Centroamérica, del arco andino, y también con una presencia importante en la frontera de nuestro país, en la frontera occidental de nuestro país. Entonces, Zona de Esclavitud revela esta realidad, las jornadas largas a las que son sometidas estas mujeres y las condiciones infrahumanas de trabajo. El documental pone de manifiesto la explotación de las mujeres trabajadoras de El Salvador y de Honduras, y cómo estos productos tienen el destino de las grandes consorcios como GAC en los Estados Unidos, de las grandes empresas vinculadas al alimento. De igual forma, recomendamos desde el punto de vista bibliográfico, como todas las semanas, el libro Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Es una narrativa que señala el sentimiento del ser humano cuando es despojado de lo necesario para sobrevivir: la tierra, trabajo, alimento, los elementos que le son necesarios para su autorrealización. Se trata este libro de una novela existencialista que trata el tema del castigo, pero no la sanción social e institucional. Les recomiendo, por tanto, el libro Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky y el documental sobre las maquilas. Es la recomendación de esta semana. Bueno, Braulio, dejábamos en el aire lo referente a la genética de semillas y qué beneficios, pues, qué nos trae la ley de semillas, que como referencia, siempre como referencia a Venezuela, nuestra Asamblea Nacional promulgó en diciembre del 2015, si la memoria no me falla, para ser consecuentes con el plan de la patria, como lo leímos al principio, y ser consecuentes con el mundo en el cual creemos y que estamos tratando de construir aquí en nuestra patria, la patria de Bolívar. Genética de semillas, ley de semillas y empleo joven en el campo. Los mecanismos de contrarrestar las pulsiones que existen para atraer a los muchachos a la ciudad, al sector comercio y servicios, dejando con esto nuestros campos desiertos. Y hoy, cuando se plantea chamba juvenil, cómo actuar en esa dirección, cómo construir atractores y atractivos para que nuestros jóvenes vuelvan al campo, cómo rodear a nuestros jóvenes de un imaginario que confluya ecología, economía, libertad, autorrealización, empleo, necesidades satisfechas en un campo que le brinde y le garantice todas estas condiciones a nuestros jóvenes, a nuestras muchachas, a nuestros muchachos. Genética de semillas y empleo joven en el campo. Braulio Álvarez. Gracias, Ovalle, por esta interrogante que me pones allí. Mira, nosotros lo que fue la ley de semilla que aprobamos, nosotros nos tocó trabajar esa ley, e inclusive el presidente Hugo Chávez dijo en una oportunidad que tenía que ser antitransgénica. Hay un video bastante importante en esos articulados que bien estudiamos, y bajo algunos otros conceptos de los tipos que allí se definían como propiedad, nosotros le diríamos como de identidad de las culturas de nuestras zonas productivas en el país. Llámese de la pescadería, de acuerdo a la ley de pesca, antiarrastre. Ella, la de hidrocarburos y la de tierra fue el golpe. Vino el golpe. Y la ley de tierra y desarrollo rural. Y allí veíamos nosotros cómo estas tierras que están llenas todavía de un potencial productivo natural debían ser conservadas. Y en esa conservación rescatar parte de nuestras semillas, que bajo una concepción falsa y errada de orden industrial fueron destruidas. Entonces expresaban allí que esas semillas que tenían algunos conceptos de indígenas, afro, nosotros decíamos negro en el sentido de la fase histórica y sociológica que tiene el sentido de ser negro, por dónde pasamos, qué nos hicieron, por qué no lo hicieron. Y bueno, dábamos ese debate en esa conversación. Pero en definitiva se trataba
de frenar un poco esa visión agrícola y pecuaria de características petroleras del país. Estamos hablando de 3 o 4 años atrás, que ella hizo crisis como tal, y se dejaron estas estructuras extraordinarias que ahora nosotros preguntamos, no fue culpa nuestra que no tengamos las semillas de orden de naturaleza, el P20 o el del mono. No es culpa nuestra. Todos cometemos el error y nosotros quedamos con muy poquita semilla natural. Ahora el reto es que tenemos centros productores de semillas a través de línea Cogede que tenemos que retomar, del Yaracuy, de Portuguesa, que es extraordinario, Barinas, entre otros, que nos puedan dar respuesta en un tiempo, porque tenemos que tener metas, de decir entonces que podemos tener los 100.000, 700.000 o el 1.000.000 de sacos de semillas de 20 kilos para la siembra total. Y no es un problema de cuánto produzco por hectárea. Si con esta semilla contaminada, que no son variedad, sino que son híbridos, estamos en 7 o 8 toneladas, yo preferiría producir 4 toneladas por hectárea, pero mucho más salud, mayor conservación para nuestra tierra y para nuestra propia gente. Hay otro elemento, y esto lo vemos nosotros como reflexión, una alianza estratégica, yo diría de sentido histórico y de generaciones, que se está planteando con el plan Chamba Juvenil. Detrás, antes de terminar la idea, para redondear la idea de la genética de semilla, detrás de la semilla, de los transgénicos, detrás de ellos, ¿qué poderes se ocultan? Dependencia, subdesarrollo, poderes concentrados. Un poco para que esta idea la podamos trabajar muy brevemente. Sí, mira, su desarrollo, en términos generales, porque nosotros, lo que fue la fase de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, y luego aquí se reafirmó con Alianza para el Progreso John F. Kennedy, hubo un proceso de transculturalización. Entonces la parte industrial, en función de su desarrollo nuestro, seguimos produciendo para ser subdesarrollado, mientras toda nuestra materia prima estratégica, en el caso del petróleo, pasaba a grandes consorcios de explotación continental. Esa es una realidad. Yo hay un planteamiento político que se está intentando romper. Y el camarada obrero Nicolás Maduro está asumiendo lo que Chávez señaló como lo que realmente debe ser una avanzada para poder ser libre, soberano e independiente. Esto tenemos que verlo de esta manera. Ahora, yo no quería dejar corto el plan Chamba Juvenil, que yo creo que es una alianza estratégica generacional que se está dando. Tenemos que verla de esa manera. No se trata de ir a señalar nuestros errores o debilidades, sino de la fortaleza que tenemos, potenciarla. Decimos nosotros, estamos en capacidad ahora, ponle, de las 2.500.000 hectáreas que hemos rescatado, no es que nos las regalaron, ni nos las dieron, rescatado. Esto hemos tenido más de 1.500 expedientes que se ha dado contra el movimiento campesino, todavía por la visión clasista de algunos fiscales y algunos jueces. Eso existe allí, insisto, de los 300 prevenido, jefe, prevenido, de los que hemos quedado de una u otra forma lisiados. Entonces, si eso se da, no tenemos la menor duda que vamos a un salto y nos vamos a incorporar fuertemente a un plan productivo de orden liberador. Lamentablemente nos vamos al Salón Ayacucho con la rueda de prensa internacional del comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que está por comenzar. Nos despedimos hasta el próximo martes con su programa El Mundo del Trabajo y dejamos a compañeros de Cantos y Labores de Madera esperando la rueda de prensa internacional. Gracias, Braulio, pero el deber obliga. Orden, camarada.